Muy buenas tardes con todas, con todes, con todos. Un placer recibirlos esta tarde para un diálogo que organiza el Foro Ciudadano de las Américas y REDLAT. Este diálogo es de la subregión andina y que hemos titulado, perdón, Entre la parálisis y la movilización ciudadana, narrativas y contranarrativas en torno a la criminalidad y la gobernanza. Comentarles que REDLAT y el Foro Ciudadano de las Américas estamos organizando una serie de diálogos por subregión del continente y también por grupos poblacionales. Vamos a tener en total 6 diálogos con el objetivo de recoger insumos sobre las tendencias que vemos en cada subregión sobre la democracia y sobre las narrativas alrededor de la democracia y sus instituciones. ¿Esto para qué? Para presentarlos luego en un evento de las Américas y el Caribe de la Coalición de la Democracia Global, que forma parte de las acciones preparatorias de la Cumbre de las Democracias que se va a realizar pronto en Seúl, Corea, entre el 17 y el 19 de marzo. Entonces estamos organizando estas reflexiones que nos permitan llegar con posicionamientos claros a la cumbre. A nivel interno también tenemos un objetivo. Nosotros buscamos ampliar un poco la base de discusión y de diálogo y de relacionamiento entre las socias que pertenecemos a REDLAT y las que participamos del Foro Ciudadano de las Américas, para seguir enriqueciendo nuestro trabajo conjunto en los distintos países, en los escenarios nacionales, como le llamamos en el FCA, puntos focales y los grupos poblacionales y las comisiones de trabajo, como le llamamos en REDLAT. Con este evento específico de la subregión andina, esperamos analizar las narrativas regionales, globales, ¿por qué no también en torno a la criminalidad y el terrorismo y sus efectos sobre la democracia, así como en el funcionamiento institucional y la participación ciudadana? De igual manera, esperamos identificar contranarrativas que promuevan acciones de movilización y resistencia en la ciudadanía frente a las narrativas dominantes, promoviendo procesos de representación, participación e inclusión alternativos. Hemos invitado a 4 compañeros, compañeras, compañeros que trabajan en estos temas. Está con nosotros Emanuel Vargas, experto en libertad de expresión. Muchas gracias, Emanuel. Está Laura Jiménez Cortés, directora del Barómetro. Bienvenida, Laura. Tenemos a Sinchi Gómez de Trenzando Feminismos de Ecuador y Cecibel Carvajal del Escenario Nacional del Foro Ciudadano en Perú. Este diálogo va a estar organizado en 3 momentos. En el primero vamos con un videíto corto, vamos a motivarles en las narrativas que hemos mencionado, que queremos visualizar. Luego iremos al diálogo propiamente dicho, que va a tener unas 3 rondas con preguntas que yo les voy a ir haciendo a nuestros panelistas. Ellos van a tener alrededor de 4 minutos en cada ronda y vamos a cerrar con la síntesis del evento, conclusiones, próximos pasos hacia adelante que hará Patricia Gálvez, nuestra coordinadora de la subregión andina. Bienvenida, Pati. Y seguramente tendremos unas palabras finales de Diana, nuestra coordinadora, Diana Silva, nuestra coordinadora de todo el equipo aquí por REDLAT y el Foro Ciudadano. Entonces, muchísimas gracias nuevamente por estar esta tarde con nosotros, nosotras, tarde-noche. Y podemos pasar con el video, por favor.
Muchas gracias. Esperamos que el video ya les haya suscitado a todas y todos aquí presentes, a todos, algunas reflexiones sobre lo que encontramos a diario, ¿no? Sobre todo en nuestra prensa escrita, en nuestra prensa oficial, en la masiva, ¿no? Que llega a muchas más personas y que va calando en nuestros sentidos comunes. Hemos querido traer estas narrativas para que nos ayuden a los bloques sobre los cuales vamos a discutir y sobre todo al primer bloque. Antes de empezar con el diálogo, voy a presentarles a nuestros panelistas para que los conozcan un poquito más, a quienes no tienen el gusto de conocerles con un poco más de detalle. Está con nosotros, les decía, Emanuel Vargas Penagos. Emanuel es codirector de El 20. Ha trabajado en la defensa de la libertad de expresión en organizaciones internacionales como Media Defense y colombianas como la FLIP, al igual que como coordinador del proyecto Social Media for Peace de la UNESCO en Colombia. También ha trabajado como consultor en libertad de expresión y acceso a la información para distintas entidades como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Él es abogado y es especialista en periodismo de la Universidad de los Andes. Actualmente está desarrollando un doctorado en inteligencia artificial y derecho en la Universidad de Örebro en Suecia. Muchas gracias por el esfuerzo de estar esta tarde, noche para ti con nosotros. Laura Jiménez Cortés es directora del Barómetro, ya les había comentado, desde donde identifica y analiza narrativas de discriminación, principalmente sobre migración. Ella también es abogada con maestría en relaciones internacionales y entre otras experiencias diseñó y puso en marcha el Observatorio de Migración del DNP y lideró el diseño del Índice de Integración de Migrantes en Colombia y construyó el diagnóstico de la política pública para las y los nuevos bogotanos. Muchísimas gracias, Laura, bienvenida. Gabriela Sinchi Gómez Toás es comunicadora comunitaria, educadora popular, productora radial y articulista en el medio digital Wambra EC. Es ecuatoriana, les había comentado, desde donde coordina Festival Sarelia Periodismo Feminista. Ella se define como activista feminista comunitaria indígena. Actualmente acompaña el laboratorio de activismo Trenzando Feminismos. Ha acompañado también procesos de empoderamiento y liderazgo, trabajado temas de derechos sexuales y reproductivos, género y derechos humanos. Ha sido parte del equipo de facilitación del Laboratorio de Cine y Audiovisual Comunitario Ojo Semilla Feminista. Es vocera también por el desplazamiento del aborto en Ecuador. Gracias, Inchi, bienvenida. Y Cecibel Carvajal es peruana, licenciada en educación, con estudios en gestión pública y gerencia social.
especialista en juventudes, en lúdica para el desarrollo humano y en estrategias de lucha contra la corrupción. Es activista por los derechos humanos, es CEO fundadora de Mujeres Oxapampinas, formando líderes del mañana, es integrante del equipo coordinador del Espacio Nacional del Foro Ciudadano de las Américas aquí en Perú e impulsora de la Red Nacional de Mujeres Peruanas. Como ven, tenemos un panel variado con distintas entradas con los cuales vamos a reflexionar. Lo primero que quisiéramos que nos comenten, sobre lo cual quisiéramos reflexionar, es sobre cuáles son las narrativas que se manejan en su país en torno a criminalidad y gobernanza. ¿Qué efectos piensan ustedes que tienen estas narrativas en el trabajo que su organización desarrolla y en general para el funcionamiento de la democracia en su país? Vamos a comenzar en el orden que los he presentado, después podemos variar. Adelante, Manuel, tienes 4 minutos. Gracias. Bueno, pues digamos, primero, pues muchas gracias por haberme invitado a este espacio. Estoy muy contento de estar con todos y todas ustedes. Solo para señalar que también estoy muy contento de compartir este espacio con Laura, ya que pues somos compañeros de la universidad y pues volvernos a encontrar en este lugar, pues es muy, muy alegre para mí. Y pues digamos, ya entrando en materia, pues yo diría que las problemáticas de criminalidad y gobernanza, especialmente desde la perspectiva de la libertad de expresión, tienen un punto muy importante en algo que son los actores de referencia. Los actores de referencia son como personas que digamos que tienen un rol importante dentro de la democracia para crear narrativas, crear líneas de opinión, crear puntos de vista para difundir información que es relevante para la sociedad. Y pues digamos, esas personas pues normalmente son principalmente pues los gobernantes, pero pues también los periodistas, ¿sí? Y también pues en tiempos muy recientes y pues también gracias a la evolución de el constitucionalismo latinoamericano, pues se podría hablar de las organizaciones de la sociedad civil y pues también pues gracias a Internet, pues de distintos actores que también se involucran en el debate público en Internet. Entonces, estos son distintas personas que tienen unos deberes y responsabilidades en el ejercicio de la libertad de expresión. Diría que para quienes es más acentuado es para los gobernantes y esto implica que pues son unos deberes y responsabilidades que implican el conocimiento sobre los posibles impactos de sus expresiones sobre las personas. Digamos, me refiero especialmente en el caso de los gobernantes, porque los gobernantes, además de ser pues personas que tienen un rol público, pues son personas que tienen una capacidad de convocatoria muy amplia y que logran pues un nivel de convicción importante y que además tienen un rol especial de protección de los derechos humanos y protección de las instituciones democráticas. Algo que pasa especialmente en Colombia, pero pues yo diría que se puede ver en varias partes de la región, es que los pronunciamientos de los gobernantes desde hace mucho tiempo, digamos, en distintos niveles, desde presidente, alcalde, ministros, pues se presentan mensajes que son contrarios a la democracia, que son precisamente ataques a estos otros actores de referencia en muchos casos, pero también ataques contra la institucionalidad y muchas veces expresiones que niegan derechos. Y entonces esto también en lo que se convierte es en una narrativa que está respaldada por la institucionalidad hacia la negación de derechos y hacia la negación de los roles que juegan las personas. Entonces, esto pasa, por ejemplo, en el caso de Álvaro Uribe hace ya más de 10 años, en el que señalaba periodistas y defensores de derechos humanos como miembros de la guerrilla. O pues también pasaba en los ejemplos que daban de Iván Duque, señalando a las manifestaciones como algo que forma parte más bien de
de una manifestación del terrorismo o en expresiones recientes del presidente Gustavo Petro, refiriéndose al periodismo crítico en muchos casos, como periodismo de oposición o periodismo que está apoyando la realización de un golpe de Estado. Entonces, pues digamos que ese tipo de mensajes de deslegitimación y de negación de derechos o del ejercicio de la actividad de libertad de expresión legítima por parte de estas personas, lo que puede causar en muchos casos, y está comprobado, por ejemplo, ¿no? por la Corte Interamericana en el caso de las declaraciones de Hugo Chávez, que puede llegar a ataques directos que terminen afectando la vida y la integridad de las personas. Y pues eso lo podemos ver en otros muchos ejemplos, digamos en Colombia, con declaraciones en contra de la existencia del derecho al aborto que terminan desencadenando en desinformación sobre el acceso a este derecho o la propia existencia del mismo. Y pues digamos, podríamos hablar de miles de ejemplos, pero pues digamos, yo creo que eso puede servir como para una expresión general como de la problemática desde un punto de vista de libertad de expresión. Gracias, Emanuel. Eh, Laura, tú que también eres colombiana, ¿cómo Eh, lo ves? ¿Qué entrada le darías al tema? Gracias, sí, pues obviamente, primero que todo, gracias por la invitación a Redland, al Foro Ciudadano de las Américas. En realidad, para nosotros es muy importante poder hacer parte de estos espacios porque les voy a contar un poquito cómo funciona el barómetro para las personas que no conocen. Y es que el barómetro intenta identificar o identifica y analiza las narrativas que hay en línea contra o hacia ciertas poblaciones. Entonces, lo primero que se hacía antes, ustedes van a ver que el barómetro se llamaba el barómetro de xenofobia, solo se enfocaba en la xenofobia. Ahora nos estamos, digamos, ampliando, entonces se llama solo el barómetro y el barómetro incluye tanto la xenofobia como la integración de migrantes, así como también estamos incluyendo otras líneas en materia de género y en materia de racismo y discriminación por origen étnico. Entonces, lo que hacemos es sistematizar las narrativas en línea. Entonces, a través de redes sociales, la principal que utilizamos es Twitter, porque ahí es donde principalmente, digamos, se maneja, ahora X, donde se maneja la discusión y se pueden expresar las narrativas que se están viendo, digamos, en la vida real, por decirlo así. eh, es un reflejo de la vida fuera de línea. Y el barómetro trabaja en otros países de la región, trabaja no solo en Colombia, sino en Ecuador y Perú principalmente, pero también hacemos algunas cosas en Chile y en México. Entonces podemos ver un poco cómo se han movido las narrativas alrededor de la migración y en el caso de la seguridad, desafortunadamente, es, digamos, el principal tema del cual se habla cuando se habla de migrantes en estos países. Se acusa a las personas migrantes como causantes de la inseguridad en todos estos países que les he mencionado, sin distinción. Y esta es, digamos, una herramienta muy fácil de utilizar por parte de personas públicas, principalmente, por ejemplo, candidatos y candidatas a puestos públicos, que ustedes ya saben generar como un enemigo externo. Yo genero un problema grande, un enemigo externo y me presento como la salvadora y así logro ganar votos o pues eso es como una utilización de la migración, o ya cuando estoy elegida, entonces, y pasa algo, digamos, como por ejemplo el caso de la inseguridad que aumenta, yo no tomo responsabilidad sobre nada, sino que digo que es culpa de este enemigo externo que es la migración. Eso es lo que también ha aumentado estas narrativas y las ha desarrollado a través de las redes sociales. ¿Por qué es importante este tema en las redes sociales? Porque a través de las redes sociales se difunden los mensajes muy, muy rápido y de una manera exponencial enorme. Entonces, hemos visto mensajes que tienen a las 2 horas ya tienen 5.000 retweets o que los reenvían, que tienen más de 4 millones de vistas y luego resultan ser falsos
digamos, criticando o acusando directamente a personas, en este caso en Colombia, de Venezuela, de algún delito, de algo concreto, resulta ser falso y nadie de esas 5 millones de personas luego se va a enterar necesariamente si era falso o no. Eh, y pues se pone en riesgo la vida de estas personas, se pone en riesgo la democracia, se pone en riesgo la convivencia, se pone en riesgo la integración que genera desarrollo. Y eso es lo que más nos preocupa, o pues de las cosas que más nos preocupa es no poder acoger a estas personas y poderlas proteger como tal, porque no están siendo protegidas. Estas personas, digamos, deberían poder participar en muchos espacios, no tienen derechos políticos como tal en Colombia, no pueden votar, por ejemplo, o ser elegidos, pero sí pueden participar en muchos otros espacios y no les están permitiendo esas participaciones por el tema de la xenofobia que está siendo difundida rápidamente en redes sociales. Entonces, es uno de los temas que me gustaría que se tuviera en cuenta para el foro. Muchísimas gracias, Laura. Qué bueno que involucras el tema de los migrantes también, porque creo que es un tema que se ha venido relevando ahora desde nuestros países, ¿no? Antes lo sentíamos hacia afuera, ¿no? Cuando migrábamos desde América Latina a otros continentes, pero ahora estamos viviéndolo en toda su magnitud nosotros mismos como receptores de migración, además de los otros temas que has abordado. Sinchi, vamos contigo, ¿cómo están viviendo en Ecuador estos mismos temas? Gracias nuevamente por la invitación. Yo quiero sumarme un poco a lo que ya han mencionado Emanuel, lo que acaba de comentar nuestra compañera Laura también, ¿no? Y es que la narrativa que los estados han ido colocando en cada uno de nuestros países tiene justamente esa consideración, digamos, estructural, ¿no? Que se basa en el racismo, por un lado, ¿no? Por otro lado, también en la xenofobia en el machismo también, un discurso bastante patriarcal, estas narrativas que intentan de alguna manera justificar la violencia estructural a la que estas diversas poblaciones, ¿no? Han estado sometidas durante muchos años históricamente, ¿no? Tanto las mujeres, pueblos originarios, pueblo afrodescendiente, las personas migrantes, ¿no? Abandonadas por un Estado que luego los estigmatiza y los convierte justamente en esos enemigos a combatir en esta retórica, digamos, del combate a la violencia, de este combate al terrorismo. De entrada, esa es una de las cosas que nosotras hemos podido ver, ¿no? El 10 de enero de este año nosotros vivimos uno de los eventos que dio paso al contexto que estamos viviendo en este momento, que el presidente recién electo, Daniel Noboa, ¿no? Declaró un estado de guerra prácticamente en nuestro país después de los eventos del 10 de enero, que fue la toma de un canal de televisión en la cual personas de un grupo de delincuencia organizada, ¿no? Se tomaron este canal. A partir de esto, pues, las medidas tomadas por el Estado se afianzaron justamente en estas poblaciones más desprotegidas que venían siendo ya quienes vivían la violencia y estaban siendo víctimas justamente de toda esta amenaza, ¿no? Entonces ahí mencionar justamente que esta narrativa de la seguridad se vuelca en contra de estos cuerpos ya precarizados, ya empobrecidos, ya vulnerabilizados históricamente y que los convierte en ese enemigo finalmente al que hay que combatir, ¿no? ¿Qué nos quiere decir esto? Nuevamente que para este Estado, pues las vidas, hay vidas de primer orden y otras vidas que no importan tanto, ¿no? De ser protegidas. Eso ha desencadenado aquí en nuestro país en titulares bastante lamentables, no solamente de medios de comunicación, sino también de instituciones del Estado como de las Fuerzas Armadas, de mencionar y incluso de visualizar realmente mostrar estos cuerpos, ¿no? Estos cuerpos racializados, estos cuerpos empobrecidos, como los terroristas, como los criminales que causan finalmente la violencia,
pero que dejan por fuera justamente los causantes de esta problemática a nivel estructural, que son el mismo Estado, las mismas, digamos, las mismas estructuras de corrupción que están dentro del Estado, de la policía y de las Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces, ahí vemos como algunos elementos. Por otro lado, también esta narrativa que en nuestro país lamentablemente se está instaurando de manera muy fuerte, ¿no? Que se va en contra de estos cuerpos diversos, de estos sujetos, ¿no? Abandonados históricamente. Se va en contra también de quienes defienden a estas personas, que somos los defensores y defensoras de derechos humanos, ¿no? Han puesto en riesgo en muchos casos la vida no solamente de defensores y defensoras, sino también digamos, de periodistas, ¿no? Que están en medios de comunicación, que están haciendo vocería por lo que está pasando desde otra narrativa de lo que tú decías, cómo mirar desde otra narrativa lo que está sucediendo, ¿no? Entonces es como estos medios que están aliados, defensores de delincuentes, estos defensores humanos que incluso, por ejemplo, a uno de los defensores de aquí de nuestro país se le creó una cuenta en la red social X, ¿no? En la que le colocaban como este defensor de delincuentes, de violadores, etcétera, ¿no? Cuando lo que se ha hecho desde la parte de los derechos humanos ha sido velar justamente por los debidos procesos y por la denuncia de lo que en nuestro país lamentablemente está sucediendo, que son ya unas graves violaciones de derechos humanos en este contexto de de guerra que ha declarado nuestro presidente y que tiene que ver con lo que nosotros estamos ya mirando, no solamente con estas violaciones de derechos sistemáticas a la población afrodescendiente que es detenida arbitrariamente en las calles, sino también ya de cometimiento de delitos por parte del Estado, como las ejecuciones extrajudiciales, ¿no? Conocemos de que ya hay personas que han sido desaparecidas, personas que han sido asesinadas, ¿no? En el uso de la fuerza de las Fuerzas Armadas, ¿no? En este momento coyuntural. Ahí los medios de comunicación en esta capacidad que tienden, ¿no? De instaurar estas narrativas en el imaginario colectivo, pues han jugado un papel fundamental, ¿no? Así como tuvieron el poder de colocar una narrativa de que vivíamos en un país súper violento, invivible, insufrible, ¿no? Ahora, pues prácticamente en los medios de comunicación tradicionales no pasa nada, el gobierno está haciendo todo bien, prácticamente estamos viviendo un estado totalmente diferente en tan poco tiempo, gracias al uso de la fuerza, gracias al uso de la violencia, ¿no? Y ahí los medios alternativos entramos como a ser, digamos, venidos a menos en ese escenario. Entonces, ahí lo que más me preocupa de esto, ¿no? Que si bien lo que les estoy comentando es algo súper coyuntural, ¿no? Afianza una política y una perspectiva que venía sentándose ya de tiempo atrás y que tiene que ver no solamente, digamos, con esta dinámica de posicionar a la violencia como algo positivo, sino algo mucho más profundo que para mí tiene que ver con el fascismo y que eso me gustaría que también lo conversemos porque es a nivel regional, ¿no? Es a nivel regional una movilización regional de gobiernos de la derecha, conservadores, de corte fascista, y cómo esto pues afecta a cada uno de los estados de nuestra región. Gracias, Inchi. Vamos a cerrar esta ronda con Cecibel. Cecibel, cuéntanos cómo se están viviendo estas narrativas en Perú. Bueno, buenas tardes con todos. Es un gusto compartir con ustedes este espacio. Definitivamente yo voy a iniciar con mi frase que es ¿cómo me duele Perú? Recogiendo las narrativas, también viendo el tema de las encuestas. Nosotros tenemos ahorita en Perú una presidenta, Dina Boluarte, que tiene la mayor desaprobación y no se la ha ganado pues ¿no? Sino que lamentablemente en todo este régimen hay más de 50 muertos en protestas, entonces lamentablemente uno no puede ser indiferente a lo que sucede. El escenario político está terrible acá en Perú, porque si bien es cierto, decimos que tenemos el derecho a la protesta que es válido,
Sin embargo, cuando estas personas, los ciudadanos, salen a expresarse, lamentablemente está la policía que los reprime. Hay una experiencia bien cortita y me voy a relanzar en el video que presentaste, Molvina, antes de iniciar la intervención. Sale, por ejemplo, que fueron miles de personas que vinieron de distintas regiones del país a movilizarse a la capital. Y resulta que en esta movilización, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos acogió a ciertos grupos de personas y una policía terna llegó a San Marcos y se fue, especialmente con lo que se ve en el video, se va contra una mujer que venía a protestar sus derechos y la trata mal. Entonces, desde ahí vemos que la policía también eh, cumple un papel lamentable, un papel que siendo policía viene a maltratar de mujer a mujer, ¿no? Y eso es condenable y nosotros no podemos permitir ese tipo de abusos, este tipo de abusos hacia todos. Como les había dicho, tenemos en todo este régimen 50 personas que han fallecido. Además, por ejemplo, también tenemos, por ejemplo, el tema de... ¿Se me escucha? También tenemos el tema, por ejemplo, de que las personas siguen movilizándose, siguen ejerciendo el derecho a la protesta. Lamentablemente la policía siempre está atrás y lo primero que dicen que son terroristas, los acusan de terroristas, los acusan de rojos y la población lo sabe. Lamentablemente los medios de comunicación que juegan un papel importante, pero los que tienen alcance nacional, muchas veces por intereses, por el tema del poder, como que camuflan algunas cosas. Y los medios alternativos son los que han salido a informar a la población, y la población ya no es tonta, porque hay muchas redes sociales alternativas donde se dice lo que pasa, pero lamentablemente a veces la gente también no es empática, ¿no? Solamente están con algunos. Por ejemplo, la presidenta fue a Ayacucho y fue a repartir caramelos cuando hay personas asesinadas, muertos en Ayacucho en este régimen. Particularmente me parece que es una burla lo que hizo ella y sin embargo, obviamente, las personas que son familiares de esas personas fallecidas han tenido han reaccionado, ¿no? Como cualquier persona. Sin embargo, a las personas que han podido mostrar el rechazo a la presidenta, las tildan de terrucos, les tildan de rojos, cosa que no es cierto, porque no se ponen en el papel de la persona, ¿no? Y recogiendo estas narrativas de la población, la gente también lo dice en las calles, ¿no? Que la presidenta debe irse, que no está correcto. Además, tenemos un Congreso de la República que hace lo que quiere. Y lamentablemente, cada congreso que viene pensamos que este es el peor de la historia, y llega otro congreso cada 4 años o 5 años y llega otro congreso peor, ¿no? Y siempre están atropellando el tema de derechos humanos. Voy a cortar acá mi primera intervención, Molvina, y después continuaré. Gracias. Ya te iba a poner mi relojito. Muchísimas gracias a los cuatro. Creo que hay temas comunes que vivimos en los países y al escucharles uno se siente reflejada también, ¿no? Pero algunos se viven con particularidades, pero la ciudadanía también tiene, o algunas organizaciones, no vamos a decir toda la ciudadanía, tiene también posibilidad de expresar sus contranarrativas, ¿no? Entonces quisiéramos que nos comenten ahora qué narrativas conocen ustedes que son contrarias a estas narrativas hegemónicas y cómo se podría promover una mayor apropiación, difusión de estas narrativas para que podamos lograr cambios y vivir de otra manera la democracia en nuestros países. Vamos a rotar, o si quieren seguir en el mismo orden, ustedes me dirán. Se nos va a dormir Emanuel, ¿Está creo. bien? A ver. El Dinos mismo orden tú. está No, bien. tranquila, como quieran. Listo. Laura, empezamos contigo. Vale, gracias.
Bueno, en cuanto a la población migrante, existen muchos mitos y realidades, ¿no? Entonces, digamos que las contranarrativas a estas narrativas xenófobas que se están presentando a nivel tanto del ciudadano de a pie como las organizaciones sociales y ya más arriba las organizaciones gubernamentales, están las cifras, por ejemplo, que nos muestran la realidad. Entonces, por ejemplo, un candidato promovía que la inseguridad de su ciudad estaba muy, muy alta y lo que él proponía como solución era acabar entonces con el tema de migrantes, expulsar a los migrantes, sacarles de allí y no dejar que entraran más o pedirles algunos papeles como que pudieran probar que son buenas personas, entre comillas. Cuando en realidad en el país las cifras nos muestran que las capturas de personas migrantes o que cometen delitos migrantes, este es el 5% del total. Entonces, eso es pues un poco una falacia proponer ese tipo de propuestas para sacar votos en las elecciones, por ejemplo. Hay narrativas que nos muestran cómo la migración ha llegado a estos países a generar en muchos casos trabajos, a generar también, digamos, unas narrativas integradoras en general para todas las poblaciones, no solamente a favor de las personas migrantes, sino en general como una cohesión social que necesitamos tanto en nuestro país, que es también muy racista, que es también aporófobo, que tiene problemas, diferentes problemas para la convivencia. La migración permite eso, permite mostrar otra fase, otra cara, nos enseña culturalmente muchísimas cosas, nos abre al mundo y esas contranarrativas, digamos, se pueden llevar a través de diferentes formas, como humanizando la migración, mostrándola a través de, yo no sé, de videos, poniéndole cara a la migración y humanizándola, mostrando la realidad, mostrando casos exitosos. En este caso, por ejemplo, los medios de comunicación tienen un papel muy importante porque pueden mostrar historias exitosas de migraciones exitosas, ¿sí? De personas que han salido adelante, de situaciones favorables, no siempre mostrar lo mismo que es las personas con necesidad, que también hay que mostrarlas, pero sino también personas empoderadas, personas que están saliendo adelante, que están sacando al país adelante, que nos han dicho los estudios que van a aumentar el PIB en unos casi en 5% en unos años. Entonces, mostrar esa parte también es importante y dejar de tratar de vender a través del amarillismo, el mencionar siempre la nacionalidad de la persona que comete un delito, una falta o algo indeseable. Entonces, esas narrativas de también niños y niñas que están saliendo adelante, que llegaron a Colombia con una desnutrición altísima, que ya están en el colegio, que están avanzando en sus cursos, porque al principio quedan en cursos mucho más abajo, pero están avanzando sus cursos gracias a las ayudas que se les han prestado, digamos, a los programas que se han creado desde el Ministerio de Educación. Entonces, eso es lo que tenemos que promover y intentar, digamos, hacerlo a través también de las redes sociales, que es donde se está informando las personas, a través de los medios de comunicación y a través del día a día con nuestras acciones. Eso considero. Muchas gracias, Laura. Vamos con Sinchi. Sí, Sinchi, cuéntanos. me parece fundamental este esfuerzo que hacemos en el día a día de cambiar combatir esa narrativa, ¿no? Mostrar justamente esto que están haciendo las mujeres, lo que están haciendo, digamos, de manera propositiva, si se quieren, estos grupos
poblacionales, ¿no? A quienes, como hemos ratificado, pues se los mira como enemigos. Sin embargo, me parece que eso es apenas una parte muy pequeña de lo que se puede hacer como una contranarrativa, ¿no? El apelar, por ejemplo, a visibilizar la violencia estructural que ha causado esa violencia macro, esa violencia que la han llamado violencia terrorista, que la han llamado de grupos organizados, ¿no? ¿Cómo han llegado nuestros niños, niñas y adolescentes, por ejemplo, a ser parte de esas bandas criminales? ¿Qué pasa en la provincia de Esmeraldas, que es una de las provincias más abandonadas, que no cuenta con servicios básicos mínimos para vivir una vida digna y donde prácticamente se han afianzado estos grupos, ¿no es cierto? ¿Qué pasa, por ejemplo, con las poblaciones donde el extractivismo causa grandes impactos y donde parte del paquete, digamos, que llega con las empresas extractivas es también estas formas de negocios ilícitos que afectan a la vida de las comunidades, pero más aún también visibilizar a a esos cuerpos que quedan incivilizados en medio de esa narrativa de la guerra, ¿no? En esta narrativa patriarcal de la guerra. Ahí se deja de hablar de las mujeres, ¿no? Nosotras quedamos totalmente invisibilizadas. ¿Qué pasa? Que en nuestro país, según, digamos, cifras que se han ido levantando, nosotros hemos tenido en el último tiempo más de 7.000 asesinatos, ¿no? Pero de esas, los femicidios que suceden a las mujeres, por ejemplo, visibilizar cómo han ido incrementando esos femicidios, esas historias de vida, ir, por ejemplo, narrando el femicidio también desde las afectaciones a los hijos de las mujeres que han sido víctimas de este delito, ¿no? Cómo colocarlo en el imaginario también de la gente ha sido un reto, ¿no? Por otro lado, lo que ya conversaba la compañera del Perú es algo que a nosotras también nos pasa. Los pueblos originarios aquí, quienes han estado, digamos, principalmente en las calles, en la protesta social, levantando la voz frente a los gobiernos autoritarios digamos, a la violación de derechos, han sido los pueblos originarios y quienes de alguna manera han sido señalados, ¿no? Sus líderes y en general la población indígena como esos sujetos también violentos, terroristas, ¿no? Que nos llaman. Ahí me parece que una de las cosas fundamentales que como contranarrativa se puede hacer es justamente buscar, ¿no? La raíz de esa violencia, dónde se marca ese punto de partida de esas violencias que estamos viviendo actualmente, que finalmente son las consecuencias de ese abandono histórico del Estado, ¿no? Por otro lado, también me parece importante colocar, digamos, en esta contranarrativa, las afectaciones que vivimos, como lo mencionábamos antes, ¿no? A quienes decidimos nombrar esa contranarrativa, quienes decidimos hacer esa contranarrativa también, ¿no? Que ha puesto en riesgo, ha puesto en peligro la vida de estos defensores y defensoras. Pero ahora también, digamos, ya viendo esto como un reto del movimiento, ¿no? No solamente del movimiento de mujeres, de los defensores y defensoras de derechos humanos, de los medios de comunicación alternativos, me parece que el reto más grande está en esos patrones socioculturales que se afianzan en la colonialidad, que se afianzan en el racismo, en el patriarcado y que legitiman finalmente estas prácticas de violencia por parte del Estado, ¿no? En la que pareciera que no se entiende, ¿no? Por parte de la mayoría de la población, de que estamos frente a una violación em, flagrante de los derechos humanos permanentemente aquí en nuestro país y que hay un apoyo a eso, ¿no? En un gobierno democrático, los defensores y defensoras no deberíamos ser vistos como enemigos, ¿no? Los indígenas, las personas de comunidades ancestrales no deberíamos ser vistas como enemigos, como esos sujetos a combatir. Entonces, no estamos frente a un gobierno democrático, no estamos frente a un Estado que respeta los derechos de la población y también yéndonos un poco el- a esto que necesitamos un poco analizarlo como un reto profundo, como movimiento social.
es muy difícil colocar esta contranarrativa en este momento, ¿no? Hemos dicho de todo, hemos dicho cómo sucede, cuáles son las causas, a quiénes está afectando, por qué les afecta a los niños, niñas de las comunidades más precarizadas, pero hay unos oídos sordos frente a eso. ¿Qué hacemos con eso? Me parece que es una pregunta que vale la pena colocar sobre la mesa, ¿no? Pero también, digamos, por otro lado, el, como movimiento social, ¿qué más podemos hacer? ¿Cómo más podemos defender justamente esos derechos sin que seamos criminalizados, sin poner en riesgo nuestras vidas, pero promoviendo justamente que esta sociedad tome conciencia más allá del Estado, que está consciente de lo que está haciendo, pero que está tomar también el impulso y el apoyo en la sociedad civil, ¿no? Que para nuestro contexto estamos frente a la posibilidad de una nueva consulta popular que va a colocar su pensamiento, ¿no? Estas narrativas las va a hacer prácticas mediante su ejercicio democrático del voto en los próximos meses, ¿no? En unas reformas constitucionales que estarían ratificando justamente ese exceso abusivo de poder que está teniendo el Estado. Entonces, me parece por ahí estas preguntas que a nivel regional cabe preguntarnos, ¿no? E irnos colocando como retos. Gracias, Inchi. Vamos con Cecibel. Cecibel, trata de no moverte del micrófono para que te podamos escuchar, porque por ratos te perdíamos. Ya, disculpe, Adelante, disculpe, disculpe. adelante, cuéntanos qué contranarrativas Bueno, existen lo en que Perú. tenemos que sumar esfuerzos, hacer sinergia y es en difundir nuestra información que sea de manera veraz, amigable, sensibilizar y combatir estos discursos de odio, estos discursos de racismo, ¿no? Porque lamentablemente se ha visto que hay gente que está en los grupos de poder que trata de minimizar como si las personas que vamos y salimos a las calles a reclamar nuestros derechos, como si seríamos ciudadanos de segunda categoría. Y eso no tenemos que permitir. Entonces tenemos que hacer una campaña de sensibilización con las organizaciones sociales, con los grupos estudiantiles, con los grupos de mujeres, de jóvenes, entre todos hacer silencio para que juntos podamos difundir la información y que la gente sepa lo que está pasando, ¿no? Y involucrar a que la gente pueda practicar su ciudadanía activa y participativa, ¿no? Y no se quede atrás, pues, de un monitor o atrás de un celular queriendo expresar, sino que tome acciones, que tome la batuta para juntos poder combatir este tipo de flagelos, ¿no? Porque lamentablemente como decía la compañera, todo lo que está pasando en otros países. Entonces, en Perú también tenemos demasiado discurso de odio. Y algunos, por ejemplo, comunidades campesinas, en este caso, se han visto como tema de discriminación, ¿no? Entonces, en una campaña electoral anterior, supuestamente la gente que estaba en derecha extrema se hacía llamar la gente que sabía, ¿no? Y la gente, como dice, de pueblo, le decían que era la gente que no sabía. Entonces, estas cosas, este tipo de discriminación, que ciertas personas pueden mirar sobre el hombro a otras, esto tenemos que cambiar. Entonces, es sensibilizar y hacer campañas para que todos puedan, como dice, sepan información real y que, como dice, que todos avancemos de una manera u otra sin dejar a nadie atrás, ¿no? Con eso me quedaría, muy. Gracias. Y cerramos esta vuelta con Emanuel. Emanuel, ¿qué narrativas contrarias a estas hegemónicas conoces tú que pudieras compartirnos? Claro, pues digamos que una parte muy importante antes de hablar de las contranarrativas es también como pues como me refería como a los gobiernos, a los estados, como actores de referencia con un rol importante dentro de la democracia, es importante, pues primero, pues hacer un llamado a que estas personas pues no estigmaticen, ¿cierto? Pues digamos, estos llamados se hacen tanto desde la institucionalidad, es decir, como desde las cortes, los parlamentos, etcétera, pero pues también
desde la sociedad civil se le tiene que llamar la atención a los gobernantes en el sentido de que su libertad de expresión no es la misma que la de un periodista o un ciudadano del común. Digamos que la libertad de expresión de estas personas tiene unas implicaciones distintas. Em, y más allá de eso, pues también hay que tener en cuenta que, pues digamos, estas contranarrativas y las narrativas, pues más bien estar es dentro de un ecosistema informativo, ¿cierto? Y un ecosistema de opinión en el cual, pues digamos, las acciones de uno o del otro, pues terminan teniendo, pues como efectos compartidos o responsabilidades compartidas. Entonces, digamos, como que también es muy importante, por ejemplo, por parte de los medios de comunicación, verificar las expresiones o las declaraciones de estos gobernantes cuando se ve que tienen como el fin de estigmatizar a personas como los defensores de derechos humanos, las personas LGBTIQ, los migrantes, etcétera. Digamos, como también tiene que verse como por parte de la sociedad civil como un activismo que produce información relevante para ese trabajo de contrastación y que digamos que también en muchos casos tiene esa función misma de contrastar y pues también digamos la academia también tiene un poco un rol similar. Entonces como que digamos más que pensar en contranarrativas en particulares, creo que es importante pensar en esos roles en los que se distribuyen distintas funciones para contribuir a ese ambiente favorable para el ejercicio de los derechos humanos dentro del ecosistema que es la democracia y el debate público, ¿cierto? Y pues de todos modos como que las contranarrativas que igual están dentro de eso, que yo creo que son como más macro, es digamos, es como el mensaje de que la libertad de expresión es valiosa como un valor, ¿sí? Digamos que digamos, es un valor que implica proteger la posibilidad de que todos se puedan expresar de forma libre con, pues digamos, con los distintos respetos de los derechos de los demás, etcétera, pero pues digamos dentro de un marco de protección general. También es muy importante verlo desde una perspectiva de el valor de la labor que ejercen determinadas personas dentro de la democracia. Entonces, digamos, por ejemplo, en Colombia, el Ministerio del Interior recientemente sacó una campaña contra el estigma, que básicamente está apuntando precisamente a reconocer la labor de los defensores de derechos humanos y contrarrestar los estigmas que se han creado históricamente contra estas personas. Y pues por último, también me parece importante, pues digamos, una tarea que hizo un medio de comunicación que se llama Rutas del Conflicto, dentro de este proyecto en el que yo trabajé en la UNESCO, que es como básicamente mostrar cómo muchas veces los discursos de odio están construidos a partir de distintas desinformaciones o informaciones a medias sobre la conexión de informaciones. Entonces, como que básicamente una parte importante es como poder identificar cuáles son los, como los hilos argumentales y las estructuras de información que están detrás dentro de un discurso de odio, ¿cierto? Y no simplemente señalarlo como algo que es erróneo, que digamos es importante, pero también es como identificar esos puntos clave, esos puntos focales de un discurso de odio para poder así construir la contranarrativa contra esa información. Y pues sí, para eso el rol que cada actor de estos juega, pues es muy clave y es muy importante que se refuercen entre sí. Gracias, Emanuel. Gracias a todas por esta ronda. Y creo que, bueno, ustedes ya también avanzaron con el siguiente, un poquito con el siguiente bloque, que con este último bloque lo que buscábamos era un poco ver las narrativas que sienten ustedes que se pueden promover de forma que faciliten acciones de movilización
y de resistencia en la ciudadanía frente a estas narrativas dominantes, ¿no? Quizás podrían redondear algunas ideas y sobre los retos de la sociedad civil. Ya, como digo, han ido expresando, creo que casi todo lo que dijeron se lo dieron de reto a la sociedad civil, pero quizás ahí podrían puntualizar algunas cosas en esta última ronda. Empezamos con Sinchi. Sí, bien, bueno, a mí me parece también mirar esto no como una cosa aislada, sino como parte de una estructura regional eh, de grupos, ¿no? De grupos de poder, de grupos conservadores también que se han movido y que se han retejido a nivel regional, que me parece importante que no se puede perder de vista, ¿no? Principalmente, digamos, por este trabajo que podemos hacer de manera articulada entre países. Veía el video del inicio y lo que le pasaba a Perú, lo que nuestras compañeras de Argentina te están viviendo con el tema de la IVE, también para nosotros es como una amenaza bastante cercana. Entonces, siento como una narrativa hermanada de alguna manera por esto, ¿no? Por esta posibilidad también de pensarnos en conjunto. Ahora, sí creo que también al pensarlo de esa manera nos lleva a ver que estos son instrumentos, ¿no? Son mecanismos, ¿no? De posicionamiento de un pensamiento conservador que se cala en la sociedad. O sea, eso me parece que es lo más grave de esta situación y que está apoyada también en mecanismos más directos por parte del Estado que se pueden ver y que nosotros lo hemos analizado aquí en el Ecuador. Uno de los casos, por ejemplo, de femicidio más graves y más sonados de nuestro país hace un año fue el de María Belén Bernal, el caso de una mujer que fue víctima de femicidio por parte de un miembro de la Policía Nacional. ¿No? Sin embargo, la deslegitimación que vivió su madre, que vivió su familia, la misma María Belén, víctima de femicidio, ¿no? El caso, cómo fue deslegitimado por parte de todo un aparataje sistemático de una narrativa en redes sociales colocada. Digamos, nosotros lo decimos por algún, como le llamamos acá en Ecuador, no sé cómo le llaman ustedes en sus países, por un troll center de la policía, ¿no? Que decía la policía son amigos, la policía nos protege, la policía nos cuida, e intentaba de todas las maneras sacar todo lo que podían para deslegitimar al caso de María Belén Bernal. Y eso hemos visto que sucede nuevamente en este momento en el que existe justamente esta discusión respecto a esta práctica violenta por parte del Estado, de la fuerza policial, de las Fuerzas Armadas. Nuevamente se repliegan, digamos, estos elementos de este mecanismo, ¿no? Que legitima finalmente un pensamiento, ese pensamiento conservador y, como digo, ese pensamiento fascista que cada vez más se afianza en nuestros países. No hay otra forma de llamarle justamente a esa defensa voraz de la violencia, del racismo, de la colonialidad, de la xenofobia, ¿no? De la porofobia que decía Laura, pero que básicamente se va en contra de esos cuerpos sistemáticamente oprimidos, ¿no? En contra de las mujeres que nos invisibiliza y ahí el reto como sociedad civil, ¿no? Como sociedad civil organizada, por un lado, es de mantener la organización. Es algo que hemos analizado en medio de asambleas, en medio de diálogos que hemos tenido, es mantener la organización, sostener también estos discursos que como movimiento social hemos tenido durante todo este tiempo, ¿no? No solamente de denuncia, sino también de sensibilización. Y por otro lado, es como reto pensar cómo este discurso que a ratos decía Emanuel, ¿no? Estas diversas actorías que juegan dentro de las narrativas que está la academia, que están los sectores sociales, las organizaciones sociales, el movimiento de mujeres, el movimiento de LGBTQ+, etcétera.
cómo trasladamos nuestras narrativas justamente a los barrios, a las comunidades, donde el Estado no llega, ¿no? Pero donde nosotros tampoco estamos llegando. Me parece que esa es una autocrítica que vale la pena hacer, donde nosotros tampoco estamos llegando, donde la disputa ya no puede ser únicamente en redes sociales, ¿no? No podemos, como decíamos un poco hace unas semanas, no podemos mantenernos en el tuitazo, en la incidencia en redes sociales, que por supuesto que es importante, también la incidencia con el Estado, pero también esa otra parte de la incidencia que es movilizarnos con las comunidades, acercarnos mucho más a los barrios, a esa sociedad civil que no está organizada y que finalmente es quienes están eh, llevándose, si se puede decir de alguna manera, por esa ola de ese discurso que se ha ido posicionando aquí en nuestro país y pues en el resto de Latinoamérica también. Gracias, Inchi, excelente. Vamos con Emanuel. Claro, gracias. Digamos, a mí me podría parecer muy valioso mirar una perspectiva que tenía un autor de teatro de Alemania de la época de la Segunda Guerra Mundial que se llama Bertolt Brecht, que él hablaba mucho del uso del arte y del teatro como mecanismo para desmontar problemas estructurales dentro de la sociedad y rechazos estructurales sobre determinados grupos. Y digamos, ay, perdón, me atoré. Un rol muy importante que existe en manos de los medios de comunicación, de los gobernantes, es precisamente el de acabar con la discriminación estructural, ¿cierto? Y digamos que dentro de eso, pues claramente está el establecimiento de políticas públicas encaminadas a generar pues mayor inclusión, mejor acceso a los derechos, pero pues una parte muy importante claramente es el discurso que se realice. Y pues digamos, en ese sentido, pues digamos, esa reflexión que hablaba Brecht en su obra, en todo lo que él escribió durante su vida, pues nos hace ver cómo se puede incluir dentro de la cultura, dentro de las distintas actividades que forman parte de esos imaginativos, de esa semiótica de la sociedad, un mensaje que esté más encaminado es al desmonte de estructuras de discriminación y no, pues digamos, a mantener las estructuras que ya están dominantes dentro de la sociedad por parte de élites políticas o de grupos de poder, etcétera, sino más bien cómo buscar esas alternativas, como pensando más allá de cara a lo que yo mencionaba de ese ejercicio de la libertad de expresión con deberes y responsabilidades, pensando ya en una forma un poquito más activa y propositiva, no solo como absteniéndose de atacar los derechos, sino encaminados hacia la garantía de derechos y la creación de garantías para los derechos y de un mensaje protector de los derechos. Entonces creo que esa puede ser como una línea muy importante, como ver esos roles de garantía y pensar las políticas y los mensajes que se crean dentro de los distintos actores como encaminados a desmontar esas estructuras de poder y esas estructuras de discriminación. Gracias, Emanuel. Gracias además por el esfuerzo de estar aquí a esta hora tan tarde ya para ti. No, Vamos muchas con gracias a Cecibel. ustedes. Ya. ¿Qué más Bueno, yo podemos creo que hacer? la intervención anterior, creo que ya he dicho los próximos pasos. Sin embargo, considero que es necesario, cada organización social, mirarnos desde adentro, ¿no? ¿Cuál es nuestro alcance? ¿Qué estamos haciendo para poder llegar a sensibilizar a más personas? Porque a veces dentro de las organizaciones también, lo que nos falta tal vez es la renovación de cuadros, porque a veces solamente algunos estamos, por así decirlo, un paso adelante, que somos más visibles cuando es necesario
que se den esta renovación de cuadros para que la ciudadanía vea que somos más personas comprometidas a estos cambios, ¿no? Por ejemplo, es necesario también hacer unas consultas comunitarias, primero como un tipo de encuesta, podría decir, para que la población también nos diga qué es lo que tal vez ellos desde afuera nos pueden ver y nosotros podemos coger las cosas que ellos nos dicen para poder mejorarlas y hacer unas campañas de sensibilización grandes, porque es necesario que nosotros cubramos las expectativas de la población también y también lleguemos a reforzar cada vez que existan más actores sociales para poder frenar esos discursos de odio hacia ciertas poblaciones, ¿no? Y como lo había dicho en algún momento, y que todos realmente ejerzamos una ciudadanía activa, participativa, sin dejar a nadie atrás, y que todos como tal podamos ejercer los derechos y que nadie se sienta un ciudadano de segunda categoría, sino un ciudadano que tiene voz y que tiene voto dentro de la sociedad, ¿no? Yo creo que eso sería nuestro reto como sociedad. Estamos en el camino y yo creo que podemos reforzar para sensibilizar y poder seguir avanzando. Eso sería todo y gracias, Mol, gracias al panel. Gracias, Cecibel. Y vamos a cerrar con Laura. Gracias. Bueno, pues para terminar, yo creo que, bueno, sí, uno de los retos de la sociedad civil que está asumiendo el barómetro es esta identificación de cómo se mueven las narrativas, cómo crecen, cómo cambian, cómo evolucionan, para poder determinar formas de combatirlas, digamos, pero que sean formas asertivas, que sean a tiempo, que realmente valgan la pena, digamos, invertir en ellas y que no generen acción con daño, que es un problema que también puede pasar. Entonces, por ejemplo, recomendaciones que nosotros damos es, por ejemplo, no atacar directamente a quien está generando mensajes de odio, porque esto solamente es echarle leña al fuego, por ejemplo, sino simplemente enviar mensajes positivos a través de también, como lo decía Emanuel, el arte funciona muy bien para estos temas, la cultura en general, el deporte. Funciona para la integración y la cohesión social. Y, por ejemplo, hacerlo de forma lúdica, chistosos, cosas que llamen la atención así de la gente, muchas veces llega mucho más que un discurso plano con cifras, que puedan entonces realmente desbancar estas ideas que tiene la gente de que las personas que están allá arriba paradas en el podio pues tienen la razón porque tienen el conocimiento, son personas estudiadas, pero realmente no nos están diciendo siempre la verdad, están generando historias que no son y nosotros como sociedad civil podemos mostrar la otra cara. Y estas son ideas. Ahorita vi que, por ejemplo, en el chat proponían el tema de una serie, de un tema que pasó en Colombia concreto, y ha funcionado mucho como para mostrar lo absurdo que es, cómo nos creemos todos unas ideas y unas narrativas, ahí mismo nos las mandan por WhatsApp, todos nos la creemos y no tenemos ni idea ni forma de comprobarlo, o si tenemos la forma no nos tomamos el tiempo. En Colombia hemos tenido muchos incendios últimamente por el tema del cambio climático, ha habido mucha sequía y en Bogotá hace poco se inventaron que quienes estaban generando los incendios eran las personas de Venezuela. O sea, hasta ese nivel hemos llegado. Y esto solamente genera más odio, genera más problemas en las comunidades, en los barrios, que son donde realmente se vive, digamos, la democracia al final de cuentas. Y pues nada, el mensaje principal que queremos traer desde el barómetro es que no se deje este tema por fuera de la Cumbre de las Américas, que realmente lo tengan en cuenta, que es muy, muy importante, que está álgido, que es muy problemático, que está costando la vida de muchas personas en Latinoamérica. Y pues podemos apoyar, digamos, a identificar esto, que le estamos haciendo seguimiento diario y estamos sacando las alertas posibles. Nos pueden seguir en las redes sociales y revisar las alertas que estamos sacando para combatir estas narrativas negativas y de odio. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Laura. Muchísimas gracias también, Sinchi, Cecibel y Emanuel, por el diálogo y relevar algunos temas interesantes para combatir sobre todo las contranarrativas, el cambio que tenemos que tener en patrones culturales y cómo podemos usar algunas dinámicas o metodologías más lúdicas, aunque ahí leo que el arte y la cultura también están siendo restringidas para ello, ¿no? Antes de cerrar, si alguien quiere decir algo, tienen medio minuto, 30 segundos, no mentira. Podemos dar unos minutitos por si alguien que nos acompaña del público quiere decir algo, si quiere compartir alguna contranarrativa o alguna idea sobre por dónde podemos ir o quiere hacer cualquier comentario, tiene el micro abierto. Antes que le dé la palabra a Patricia Galvez para cerrar. ¿Están ahí? Nos hemos quedado solos. Sí, del Sí están. público, del público. Sí, decía del público, pero Yo quería contar una experiencia. sí, Eh, Neisa. digamos, esta misma pregunta les traspasamos a jóvenes y hace poco a jóvenes adolescentes, ¿no? Y cómo tienen esta lectura también de las narrativas que van y contrarrestan contra sus derechos, ¿no? Es muy interesante también ver que los jóvenes están tratando de luchar y combatir contra la desinformación y cuando hablas con adolescentes nos planteaban algunas soluciones contra estas narrativas y no solamente traspasaba el arte, la cultura, sino que también ellos miraban una suerte de alfabetización digital hacia sus padres, hacia la comunidad, ¿no? Y esta mirada también de que de que se puede combatir la desinformación, las narrativas a partir de esto, ¿no? De cohesionar la comunidad, de cohesionar desde la familia, esta mirada también de ser ellos quienes alfabeticen también a sus padres, ¿no? Y era súper interesante como contaban muchos de estos jóvenes cómo había sido la experiencia de combatir la desinformación, en particular en temas de conflictos en Bolivia y cómo ellos habían tenido que mostrar a sus padres qué información era cierta y qué información era falsa, ¿no? Entonces, también me parece interesante que es posible, digamos, combatir la desinformación desde esta mirada también de alfabetización mediática y también cómo la sociedad civil puede aportar en este proceso, ¿no? Y eso también para las especialistas del panel. Gracias, Neisa. Sinchi, creo que tú querías comentar algo. ¿Se te Sí, había o quedado sea, algo en el tintero? yo quería solo cerrar justo con esta parte de que lo que decía Neisa, ¿no? Las narrativas tienen que ser situadas y para eso quienes trabajamos justamente con estas poblaciones es promover que esas voces de los territorios se escuchen, que se visibilicen esos discursos que se han creado en esas propias comunidades, desde las mujeres, por ejemplo, cómo están abordando los feminismos diversos. Y en nuestro país también lo que está pasando es lo que se conoce como el pinkwashing, ¿no? Del Estado, donde pareciera que hay mujeres, donde pareciera que hay derechos de las mujeres, pero en realidad no es así. Hay un feminismo liberal, hay un feminismo que en realidad no aterriza en la agenda de las mujeres diversas, ¿no? Mujeres racializadas, mujeres precarizadas, que no termina de aterrizar ahí. ¿No? Entonces, escuchar a esas mujeres, escuchar a las diversidades sexogenéricas, a los pueblos originarios, al pueblo afrodescendiente, a los jóvenes, a los guaguas, me parece que es fundamental en este momento para colocar desde ahí justamente estas voces que conocen las problemáticas, pero que además también tienen esa qué decir en este momento, ¿no? Esas voces que históricamente han sido silenciadas.
y que para tener paz, ya lo hemos dicho, recorre por las redes sociales este lema, que no habrá paz sin justicia social y que la protesta social es legítima y que no dejemos de insistir hasta tener ese otro mundo posible. Excelente, Sinchi, gracias. ¿Alguien más? Si no, vamos con Patricia. Pati. O he visto que Sonia aprendías. A ver, ¿quién más estará? Yo he estado dando una vueltita por unas notas que tomé, que ha estado interesante y que me van a ayudar a situar un poquito los temas. Bueno, decirles que cuando Daniel, Dianita y unas notas que voy a aportarles revisen la memoria, tendremos un documento que es un documento contundente y que nos muestra unas reflexiones profundas sobre la situación dentro de criminalidad, de gobernanza, del tema de las narrativas, pero también nos demuestra otras calidades y otras posibilidades, que es lo que estamos buscando como para poder tener referencias del qué, cómo y por dónde salir. Yo voy a sacar unos puntos en común en función de algunas de las preguntas que fueron parte de este panel. Y algo que me parece súper relevante y que Manuel lo ha dicho, Sinchi lo profundizó, Laura lo topó también y Cecilia también lo indicó, que hay que, en estas narrativas de la problemática de la criminalidad, hay que tener en cuenta quiénes son aquellos actores, sí, y qué roles tienen para posicionar los discursos, porque las narrativas se posicionan desde los espacios de poder, desde las personas que son gobernantes, desde las personas que tienen desde los periodistas también, y eso simplemente lo que hace es involucrarnos en el debate público y posicionar en la sociedad civil, trasladar las mismas posiciones, muchas veces informaciones que se sustentan en desinformaciones, como hicieron el ejemplo de la migración, precisamente para el tema de la criminalidad, y que además indicaron que estos roles y estas responsabilidades de quienes posicionan las narrativas deben ser asumidas porque implican deberes y implican también un conocimiento, y saben quienes lo hacen, que es desde un conocimiento que debe generar una reacción. Entonces eso es bien importante que se pueda tener en cuenta. El rol que tienen los actores de las narrativas y también las responsabilidades que deben generar con estas actorías, con estas acciones, frente, por ejemplo, a vulneraciones de derechos humanos. Otro de los temas que también se identifica es el tema, por ejemplo, de migración. Son hechos, ¿no es cierto? Emanuel lo ha tratado desde la libertad de expresión, Laura lo trata desde el tema de la migración, Cinti lo trata desde las discriminaciones, tanto desde el género, desde las poblaciones y desde los derechos de los pueblos, las nacionalidades. Y Cecibel también lo trata desde los espacios de las comunidades y de las organizaciones del movimiento indígena en el Perú. Entonces, esto también hay que ver cómo las narrativas se mueven en función de un tema. Y las narrativas se mueven también en función de sujetos. En este caso estamos hablando de sujetos de derechos. Y en ese caso hay que tener la capacidad de poder mirar cómo la xenofobia, el racismo, la parofobia, la discriminación, los discursos de odio tienen un sujeto común, sí, tienen una práctica general y se enfocan en un sujeto común, que eso me parece como bien relevante desde las diferentes narrativas que acá se han presentado. Otro tema que también me parece importante es que las narrativas vienen dadas desde los discursos estructurales, desde la concepción de nuestros estados coloniales, racistas, discriminatorios, excluyentes. Entonces, atraviesan narrativas que también atraviesan los ciclos políticos
y que se intenta justificar, pero que las violencias estructurales se van sumando, y Sinche puso muy bien el ejemplo de las provincias empobrecidas acá, y cómo los jóvenes, por ejemplo, asumen las contranarrativas, pero vinculándose a los sujetos que son los malos de la ciudadanía, se podría decir, y que son realmente porque estas narrativas estructurales nos reflejan los abandonos históricos y estructurales que también han tenido los sujetos de protección de derechos, que ahora son los terroristas, en unos casos son los rojos, como le llaman en el Perú, en otros casos son los delincuentes de la movilidad, y en otros puede ser cualquier título que quieran dar estas narrativas. Y por último, como otro punto que podría ponerle acá, dentro de los análisis que podrían hacer y que a mí me pareció importante, esta posibilidad de poder, desde qué hacer desde las organizaciones, este punto de este elemento que nos dio Laura, de poner puntos positivos. Por ejemplo, decir, hoy puede ser la movilidad una carga, la población en movilidad, pero dentro de 5, 6, 7 años, 2 años, se supone que hay un estudio que estarán aportando al 5% del PIB de nuestro país. Esa es una narrativa que nos da, como ella mismo dice, otra cara de mirar la forma, la noticia, como hablan de los migrantes, ¿no? Es una narrativa que humaniza la migración. Eso me pareció, a mí me encantó ese término de humanizar la migración, y además trabajar con casos exitosos. Y finalmente podría decir que mostrar, esto lo ha dicho Emanuel, que mostrar como muchas veces los discursos de odio están construidos en la desinformación o en la información a medias, y que es necesario identificar cuáles son los argumentos y estructuras de información que están atrás de un discurso de odio, para identificar precisamente las claves para deconstruir este discurso y reconstruir una información que oriente y que sea un rol clave para la ciudadanía y para la sociedad civil. Y finalmente podría decir, es una responsabilidad que argumentaron las 4 personas acá, tanto Manuel, Laura, Sinchi como Cecil, y en los comentarios Molvi también lo dijo, que los gobernantes tienen precisamente que acabar con la discriminación estructural. Es necesario que se sigan generando las políticas públicas de inclusión, el acceso a los derechos, y en ese sentido las reflexiones tienen que ser mucho más inclusivas y contener otros elementos. Me estaba acordando de lo que siempre hemos hablado, de la educación popular, el de la arte educación, etcétera, en donde también se vaya a través del arte, la cultura, se vaya desmontando las estructuras de discriminación, y se trate de no fomentar las contranarrativas, no solo para los grupos o las élites y los grupos de poder, sino pensando más allá de cara a los actores con deberes y responsabilidades, para dar una vida de mejor sociedad, y que se pueda sustentar la información en el principio de garantizar los derechos a las personas. Que los retos de la sociedad civil deben identificar narrativas que sean de cambio. Estas evoluciones deben determinar formas asertivas para combatirlas y no atacar discursos de odio. Hay que enviar mensajes positivos, y así podemos, desde el arte, desde la cultura, desde la vida, desde la felicidad, a integrarnos y a tener una acción más social e integrativa, que puede estar llegada y plegada de otros y nuevos discursos. Hasta ahí podría quedarme con este resumen y esta síntesis que hemos podido resaltar aquí. Si hay algo más que yo sé que esto me ha quedado corta porque es un montón de cosas las que han dicho, pero realmente me siento así como muy motivada a poder haber marcado estos temas, y en algunos casos haber podido parafrasear lo que las compañeras y Emanuel han dicho. Muchas gracias. No, gracias a ti, Pati. A ti, gracias, Patricia. Bueno, Diana, ¿quieres darnos unas palabras Claro que sí, para pero primero el la cierre? fotito. La foto, antes que Primero se la nos sigan fotito. yendo.
No, sí, porque se nos van, entonces las personas que se sientan cómodas prendiendo sus cámaras, que les parezca bien que tomemos una fotico de este diálogo, pues por favor eh, poner su cámara, así que vamos a darnos un minutico. Ok, listo. Entonces vamos yo no sé dónde miran, a sus cámaras, me imagino. Pero a la 1, a las 2 y a las 3. Bueno, y ya hizo el pantallazo, muchas gracias. Me parece importante resaltar que este ejercicio, lo dijo Molvi al inicio, número 1, de nuevo, muchas gracias por participar, por aceptar nuestra invitación. Realmente hay algo que a mí me gusta mucho de esto que hacemos y es como sorprenderse, ¿sí? Y eso nos ha pasado también en el diálogo. Tuvimos un diálogo con jóvenes, con mujeres y hombres jóvenes el día de ayer en Centroamérica y nos dieron algunas herramientas tecnológicas y resistencia a través del TikTok en la diáspora, no sé qué, y yo estaba como, como no tengo ni idea de esto que están contando, eso es maravilloso. Y el día de hoy, pues Patti lo recogió perfectamente y Volvi también, muchas gracias por esa moderación que nos fue como hilando y tejiendo en la conversación, pero el tema de las contranarrativas, creo que me voy de este diálogo pensando en, puedo contestar con, hey, ¿has pensado en el Producto Interno Bruto que va a pasar? Hey, ¿has pensado? Sinchi nos llevaba mucho a pensar como sobre los cuerpos que recaen ciertos discursos y cómo literalmente se usan esos cuerpos casi que como armas de guerra, ¿no? Entonces, pensarlo desde otras ópticas, contestar desde otras ópticas, incluso si esto ocurre en otras latitudes. Hoy compartíamos una noticia sobre el presidente de Argentina que prohíbe, ¿no?, el uso de la perspectiva de género, el lenguaje inclusivo, no le interesa pues promover la diversidad, la pluralidad. Y creo que allí hay varios retos ya para nosotras y nosotros como colectivo. También que ustedes tengan la tranquilidad que no es algo que se queda en un diálogo y, ay, qué bueno que estuvo el diálogo y nos escuchamos y otras perspectivas, sino estos son diálogos para el fortalecimiento de la sociedad civil y para la incidencia. Por eso estamos siendo como tan juiciosos en que cada diálogo tenga su resultado. Y son temas de los que vamos a seguir conversando como RedLat, como Red Latinoamericana y del Caribe por la Democracia, pero también como Foro Ciudadano de las Américas, que son procesos que ya llevan un buen tiempo, pero además son insumos y son resultados concretos que vamos a entregar a gobiernos, que vamos a entregar a personas de la academia, que vamos a compartir con personas del sector privado. Claro, ahorita tenemos como un encuentro muy puntual en República Dominicana, pero es algo que vamos a seguir haciendo en otros países y en otras latitudes. Entonces, que ustedes sepan que no queda como el tema ahí. Bueno, estuvo bonito el diálogo, sino que sepan que son temas que seguimos trabajando y que enriquecemos muchísimo con la visión que ustedes nos han aportado en la tarde de hoy. Así que de nuevo, pues no, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y gracias a la subregión andina y otras y otros que se han sumado el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias. Y